La pregunta que todos tienen en mente es, ¿se acabó la guerra con Irán? Y si es así, ¿fue un éxito? Vamos a profundizar en esta cuestión. Acompáñenme en una fascinante conversación con el teniente coronel Jonathan Conricos, quien es investigador principal en FDD y ex vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta es la pregunta que todos tienen en mente y hoy la vamos a analizar en True East. Jonathan, me da gusto tenerte de vuelta. Shalom Don, es un placer estar aquí. Hace solo unas horas, el presidente Trump dijo que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final con Irán, con el objetivo de poner fin a este conflicto. Así que quiero hacerte una pregunta. Creo que es algo que todos tienen en mente. ¿Se acabó? La respuesta corta sería no. No lo creo, porque pienso que hay un profundo malentendido por parte de nuestros aliados estadounidenses sobre la mentalidad de lo que significa la resistencia chiita, de qué se trata el régimen iraní y de lo que se necesita realmente para hacerlos caer de rodillas y si eso es siquiera posible. Y creo que los estadounidenses han hecho muchas cosas bien. Creo que la administración de Trump se ha enfocado mucho en decirles a los iraníes, decirle a la región que no van a tener armas nucleares. Y el presidente ha sido muy constante al respecto. Estados Unidos ha tomado medidas económicas y militares muy efectivas contra el régimen iraní y de hecho les está afectando. Pero todavía falta mucho camino desde mi perspectiva para que el sufrimiento y la presión que los estadounidenses están aplicando sobre Irán logren su objetivo. Mientras hablamos a través del efectivo bloqueo económico, aún falta para realmente ponerle fin a esto. Y para lograr efectivamente que los iraníes, como ha dicho el presidente Trump, ya sabes, se rindan o digan nos rendimos y se comprometan con los términos que ha establecido el presidente Trump. Eso es lo que tendrán que hacer, lo que significa que no habrá enriquecimiento en Irán y que renuncien para siempre a su programa de armas nucleares. Para llevar al régimen iraní a esa situación, creo que se necesita mucho más castigo, más presión y más asfixia, porque el régimen iraní tiene, yo diría, un umbral más alto, ¿no? Una mayor tolerancia al sufrimiento, principalmente porque realmente no les importa lo que le pase al país, a los civiles, ni cuáles sean las consecuencias a largo plazo. Y también porque perder y ganar en la cultura chiita es diferente a lo que tú, yo, los estadounidenses, los israelíes y los occidentales percibiríamos como ganar o perder. ¿Cómo es eso? Para ellos, en su contexto histórico como chiitas, frente a otras ramas del Islam, pero también contra otras religiones, una pérdida, una clara derrota militar en realidad puede percibirse como un revés temporal o incluso como una victoria. Y si miras la historia chiita, especialmente la historia chiita iraní, verás que hay muchos eventos en la historia donde en realidad los chiitas perdieron en el campo de batalla, pero lo presentan como una victoria. Y contaron historias de victoria que luego quedaron grabadas en su psique y en su etos general, como un episodio que moldeó su idea de la victoria. Aunque si lo analizas desde una perspectiva militar y lógica razonable, en realidad fue una derrota. Y creo que eso es importante saberlo. Mucho elogio para la acción estadounidense hasta ahora. Creo que somos afortunados de estar en la época en la que estamos. Ver a un presidente estadounidense hacer lo que muchos de sus predecesores, todos sus predecesores, no lograron hacer, que es tener el liderazgo, la capacidad de mantener la presión y hacer lo que se necesita para prevenir una amenaza futura para Estados Unidos, para la región y, por supuesto, para Israel. Pero lo que estamos viendo es, creo, todavía un poco de malentendido sobre lo que realmente es la otra parte, qué los motiva y qué se necesita hacer para lograr que firmen el acuerdo que se necesita. Mucha gente va a decir que esto no tiene sentido, que el presidente Trump, incluso hace apenas unos días, dijo que no hay acuerdo si hay uranio enriquecido en Irán. Y como sabemos, todavía hay uranio enriquecido en Irán y es parte del programa nuclear. Todavía existe. Así que van a decir que la razón por la que está haciendo esto es por las elecciones de medio término o porque, como alguien me dijo hoy, no le da el corazón para llevar esto hasta el final. ¿Hay otra estrategia aquí? O sea, ¿cuál es su plan en este momento más allá de simplemente retirarse? Creo que lo que el presidente Trump está haciendo es comprar tiempo de manera muy efectiva.
hablando a nivel nacional, en cuanto al mercado, al precio del petróleo y a la presión internacional. Está comprando tiempo de manera efectiva, dándose más tiempo para que las sanciones económicas y la presión militar pesen más sobre el régimen iraní. Creo que de eso se trata realmente, de comunicar que hay avances, de comunicar que los iraníes están, de hecho, en negociaciones directas, están cediendo y están listos para llegar a un acuerdo. Pero luego, los iraníes públicamente en Twitter son muy duros, mucho machismo, mucha retórica dura, mucha fanfarronería, pero ves que sus acciones realmente no coinciden con sus declaraciones, que están muy por debajo del umbral de lo que dicen que son capaces de hacer. Han hecho mucho menos. Así que lo que creo que el presidente está haciendo es aplicar presión en todos los frentes, usando el ejército y la economía, sanciones económicas y la Operación Libertad que está en curso. Eso es presión. No permitir el acceso a los puertos iraníes, eso es presión. Y el hecho de que los iraníes saben que si escalan la situación se van a llevar una tremenda paliza si escalan. Y si atacan embarcaciones estadounidenses, si hacen algo más significativo que solo atacar a los Emiratos Árabes Unidos, como ya han demostrado que son capaces de hacer, pero están en una situación bastante delicada aquí. Y lo que creo que el presidente está haciendo es ganar tiempo para que las medidas que se están tomando contra el régimen tengan más efecto y para que ellos realmente vengan y lleguen a un acuerdo. Y sí, ya sabes, hemos estado aquí antes. Tú y yo hablamos sobre el JCPOA hace muchos años. Ambos creo coincidimos en lo defectuoso que fue ese acuerdo. ¿Por qué fue defectuoso? Por muchas razones. Pero la principal fue que le dio al régimen iraní una vía legal hacia una bomba. Les dio acceso a dinero, levantó sanciones, les dio acceso a tecnología, les dio el tiempo que necesitarían para fabricar o comprar muchos, decenas de miles de misiles balísticos. Habrían tenido tiempo para emparejar misiles con ojivas nucleares y les habría dado la capacidad de, eventualmente, salir legalmente de las restricciones y tener material enriquecido a un nivel lo suficientemente alto que luego podrían usar para fabricar y convertir en una bomba nuclear al final del acuerdo. Y nadie habría podido afirmar que los iraníes no estaban dentro de sus derechos legales para hacerlo. Ese era el JCPOA. Por eso estaba tan defectuoso. Por eso tantos israelíes y estadounidenses dijeron que este no es un buen acuerdo. Y también los sauditas y muchos otros países y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a Trump. Creo que cuando Netanyahu fue al Congreso y se paró ante el mundo y dijo esto, creo que eso consolidó su relación con Trump hasta el día de hoy. Creo que Trump vio eso y dijo, mira, hay una sola persona en todo el mundo que está ante todo Estados Unidos, en un régimen que no es muy amigable con Israel, y está defendiendo esto. Y después de que no sucedió, creo que a Trump creo que eso lo motivó mucho. Sí, creo que tenemos que ver al presidente Trump y darle crédito por ser muy consistente en el tema iraní. El presidente Trump ha sido muy claro y lo ha dicho de manera consistente todo el tiempo. Primero, durante su primer mandato como presidente, mientras hacía campaña y cuando asumió el poder, ha sido súper claro. Y es lamentable que el régimen iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica, hayan cometido el error de pensar que este presidente es como los otros que solo dicen de palabra que, oh sí, Irán no puede tener armas nucleares. Y muchos presidentes lo han dicho antes, pero no hicieron nada. Pero el presidente Trump ha sido muy consistente en esto y muy claro. Y creo que esta situación en la que estamos podría haberse evitado. Los iraníes podrían haber evitado mucho sufrimiento para ellos mismos y se podrían haber salvado muchas vidas si solo hubieran escuchado y entendido que, bueno, no se van a salir con la suya usando las mismas tácticas de intimidación y las mismas negociaciones. Por cierto, son muy buenos para valerse de las negociaciones, tienen negociadores muy hábiles, tienen un equipo de, yo diría, negociadores de clase mundial que son hábiles, experimentados, astutos, saben lo que hacen y usan las demoras diplomáticas al máximo. Y lo han hecho de manera magistral. Ahora se encuentran con el presidente, quien responde de manera diferente a la presión económica, política y mediática. Él se resiste y es capaz de mantener esa presión y es consistente, algo que ellos no habían enfrentado antes. Así que el sistema iraní está un poco desordenado.
desordenado porque están enfrentando a un enemigo o adversario que se comporta de manera diferente a lo que estaban acostumbrados y porque han quedado expuestos. Su debilidad militar ha quedado expuesta. Su debilidad política interna ha quedado expuesta. Su corrupción y su mala gestión de los recursos iraníes como el agua, la electricidad, el petróleo, la infraestructura, todo eso está expuesto y al descubierto para que todos lo vean. Pero quizás lo más humillante es lo duro que los han golpeado Estados Unidos e Israel. ¿Sabes? Eso me lleva a una pregunta. Hablamos sobre las negociaciones. Tienes a Abbas Araghchi, quien está liderando sus negociaciones. Y hay una gran pregunta. Cuando el presidente Trump llama a Irán, ¿quién contesta el teléfono? Exacto. ¿Sabes quién es? Algunos dicen que es Abbas Araghchi. Algunos dicen que es Muchaba, el hijo de Jamenei. ¿Quién es? Después de que les dimos este golpe, ¿qué está pasando en Irán en este momento, digamos con el liderazgo, antes de hablar de la gente de Irán? Y no sé si tenemos idea de quiénes son las personas, quién está contestando, el teléfono, quiénes son los que tienen el poder. Así que creo que debemos ser cuidadosos en nuestras evaluaciones porque es difícil saber realmente lo que está pasando en Irán. Yo diría que hay una niebla de guerra bastante significativa. Hay incertidumbre sobre quién realmente está a cargo, quién es el primero y quién es el segundo. Eso no está claro. Pero yo diría que la mayoría de lo que estamos viendo en cuanto a la toma de decisiones y acciones iraníes nos lleva a pensar eso, o nos hace creer que quienes están a cargo son la facción de línea dura y que básicamente es la Guardia Revolucionaria Islámica, unos cuantos generales los que están al mando. Ellos usan su propia cadena de mando que está fuera de todo lo demás. Son ellos quienes toman las decisiones sobre a quién disparar misiles y qué hacer. Buques de transporte internacional, los Emiratos Árabes Unidos, instalaciones petroleras en los Emiratos Árabes Unidos contra buques estadounidenses, ellos son quienes están tomando esas decisiones. Un vistazo poco común a lo que parece ser el desorden en el sistema iraní fue cuando Pezeshkian, el presidente iraní, tuiteó su consternación por el hecho de que Irán había atacado a los Emiratos Árabes Unidos, donde dijo, bueno, ya sabes, no fuimos nosotros y esto realmente no era lo que deseábamos hacer. Y no es la primera vez que el segundo, o el hombre que supuestamente es el segundo al mando, está el jefe de Estado, que es el llamado líder supremo, Muqtada Amini, el hijo de quien no sabemos exactamente qué tan efectivo es, qué tipo de control tiene realmente sobre el desarrollo de los acontecimientos. Hay informes que no puedo corroborar de que él está, ya sabes, totalmente aislado, que realmente está controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica y que solo están usando las estructuras y las facultades de su cargo para seguir adelante con la política que ellos creen que es la correcta. Esa es una valoración bastante extendida en la mayoría de los círculos que he oído. Pero luego tienes a Pezeshkian, quien posiblemente representa un tipo diferente de política iraní. Quizás más moderado, de nuevo, moderación es una palabra curiosa, sí, es una palabra curiosa. Y siempre debemos ser, creo, muy cuidadosos cuando usamos la palabra o cualquier versión de moderado al referirnos a una autoridad oficial en Irán. Ellos son parte del régimen que ha estado masacrando a los iraníes, oprimiendo al pueblo iraní, financiando el terrorismo y creando inestabilidad en todo el Medio Oriente. Así que, ya sabes, cuando Pezeshkian habla de moderación lo tomo con mucha cautela. Pero, en resumen, aquí estamos viendo un sistema que parece estar en cierto desorden en el nivel estratégico superior sobre qué hacer y hacia dónde llevar las cosas a partir de ahora. Sin embargo, cuando analizo lo que están haciendo a nivel militar, puedo ver un sistema militar que funciona. Veo a alguien dando órdenes, probablemente en Teherán, y órdenes que se ejecutan en el campo de batalla en Hormuz o en otros lugares. Veo órdenes que se dan, misiles lanzados, drones lanzados. Para que eso suceda, tienes que tener un sistema de recolección de inteligencia que funcione, tienes que tener comunicaciones, tienes que tener logística y tienes que tener fuerzas capaces de ejecutar las órdenes. Eso todavía está en funcionamiento. Así que cuando los estadounidenses y algunos políticos israelíes hablan de, ya sabes, un caos total en Irán, eso realmente no es exacto. Existe un sistema militar funcional degradado con menos fuerza y menos capacidad que antes, pero aún funciona.
Sí, es como una imagen cuando pisas un hormiguero y de repente lo aplastas en el centro y luego ves a las hormigas dispersarse en todas direcciones. Parece que a Irán le tendieron una trampa. Quiero decir, mientras estaban centralizados, Israel y Estados Unidos eliminaron ese núcleo central en cuestión de minutos y ahora se han descentralizado. Es mucho más difícil detenerlos. Entonces, mi pregunta es, si tenemos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní que están dando órdenes, generales en el estrecho de Hormuz, todo lo que necesitan son armas que probablemente ya han almacenado para amenazar las rutas marítimas más grandes del mundo entero. Sí. Entonces, si se regresa a los combates, ¿cuál crees que será la estrategia de Estados Unidos para enfrentar eso que es una amenaza muy difícil, descentralizada, algo autónoma, que básicamente puede paralizar al mundo por completo? Sí, esa es una buena pregunta. Creo que eso es lo que más les interesa escuchar a nuestros espectadores. ¿Qué sigue? Y si volvemos a los combates, si los iraníes deciden intentar, mediante una escalada militar, liberarse de la presión que los estadounidenses están aplicando de manera efectiva contra Irán, existe la opción de que intenten recurrir a la fuerza militar. Identificaron lo que creo que consideran el eslabón más débil, los Emiratos Árabes Unidos, y atacaron sus recursos petroleros en Fujairah y algunos otros lugares. Los Emiratos Árabes Unidos se han estado protegiendo bastante bien, pero aún así hay daños. Si los iraníes intentan escalar más allá de eso, entonces probablemente habrá una respuesta estadounidense a eso. Entonces, si miras el mapa, le pedí al control que pusiera un mapa aquí. ¿Puedes explicar más o menos cómo funcionaría esto a lo largo de Hormuz si hay fuerzas estadounidenses ahí? Sí, o sea, Tenemos fuerzas estadounidenses incluso fuera de este mapa, pero lo que vemos es que la parte occidental está realmente en el lado derecho del mapa aquí, donde dice EAU justo arriba de eso. Esa es la punta del estrecho de Hormuz. Y luego, por supuesto, tenemos realmente el centro de la mayor parte de la infraestructura de petróleo y gas en la región. Por supuesto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Kuwait, y no está en color. Aquí están las instalaciones petroleras iraníes en la isla Kash, que está en la parte norte del Golfo Pérsico o el Golfo Árabe. Entonces, lo que vemos aquí es la infraestructura de petróleo y gas existente que probablemente sería un objetivo. Muy probablemente los iraníes la atacarían, porque cuando vemos el arsenal iraní aquí, lo que tienen a su disposición, lo que tenían antes de que comenzara la guerra y lo que tienen actualmente. Así que han atacado infraestructura de petróleo y gas en todo el Medio Oriente, han atacado infraestructura civil en Israel, han intentado atacar la infraestructura petrolera, gasífera y eléctrica en Israel, han atacado infraestructura militar. han atacado el oleoducto, ¿verdad? Tienen un oleoducto que funciona, aunque solo parcialmente. Sí, así es. Hasta donde sé, actualmente funciona. Lo atacaron, creo que fue hace 3 semanas y media, casi 4 semanas. Hasta donde sé, lo han reparado al menos lo suficiente para permitir el flujo. Y todo lo que vemos aquí, y la infraestructura adicional que está relacionada con el petróleo y el gas, refinerías, depósitos de almacenamiento, todo lo demás que forma parte de la infraestructura muy sensible y sumamente costosa que existe. Probablemente será un objetivo iraní, y creo que debemos asumir que tienen inteligencia lo suficientemente buena. Esta no es una misión sorpresa. Han tenido mucho tiempo para prepararse para esto, y estoy seguro de que los iraníes ya tienen la mayoría de las cosas en su lista de objetivos. Así que probablemente, creo que es muy probable que los iraníes vayan por esto. La pregunta será si podrán decirle a los hutíes que realmente utilicen la segunda herramienta apocalíptica que tienen, que será la última que les queda disponible, y esa es intentar cerrar el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta Yemen con el Cuerno de África, Somalia, Eritrea y esa zona. Eso será interesante de ver porque hasta ahora, por razones que aún desconozco y que la mayoría de la gente también desconoce, diría yo, han decidido no hacerlo o no han podido hacerlo. Y esa es una gran pregunta, si podrán o no hacerlo en el futuro. Si lo hacen, eso será una amenaza significativa para el transporte marítimo internacional y eso añadirá presión a las exportaciones de petróleo. Yo diría que, en cualquier caso, la cantidad de tráfico marítimo se ha reducido significativamente en la zona de Bab el-Mandeb y en el canal de Suez como consecuencia de ello. La mayor parte está rodeando África por seguridad, pero, sin embargo, eso sería importante, así que eso es otra cosa, golpear el sector petrolero y gasífero.
En segundo lugar, intentar cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb y probablemente tratar de causar daño a los estados del Golfo más pequeños y débiles. Anticiparía que también intentarían atacar a Israel, aunque eso no ha tenido éxito, afortunadamente, para los iraníes. Tienen muy poco que mostrar por sus esfuerzos, pese a la enorme cantidad de drones y misiles que han estado lanzando. Y en respuesta a eso, Estados Unidos e Israel pueden tomar la decisión de, por primera vez, dejar de contenerse porque ambos países han estado actuando con contención como una cuestión de política y decisión. ¿Cómo se vería eso, Jonathan? Al menos 16.000 municiones han sido lanzadas sobre Irán. No parece mucho para muchas personas. Sí. Ciertamente para el mundo exterior. Pero ¿cómo se vería? Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora son objetivos militares apropiados que son de uso exclusivamente militar. Así que no se han atacado objetivos de doble propósito o muy pocos objetivos de doble propósito han sido atacados. Casi toda la infraestructura de energía, transporte, comunicaciones, agua y carreteras de Irán no ha sido tocada. Eso es por política, por decisión, porque el objetivo final aquí es, por supuesto, permitir un buen futuro para el pueblo de Irán, y destruir su infraestructura haría más difícil que el pueblo iraní eventualmente salga adelante, recupere su país y tenga un futuro próspero. Esa es probablemente la razón principal por la que Estados Unidos e Israel no hicieron eso al principio. Eso probablemente cambiará ahora, y creo que hay mucha infraestructura que sirve a la Guardia Revolucionaria iraní, que apoya la logística de la Guardia Revolucionaria iraní. Eso es parte del mando y control, la logística, el suministro o cualquier otro esfuerzo que facilite los esfuerzos bélicos de Irán serán atacados. Otro punto, y ya lo mencionaste antes, el liderazgo de la Guardia Revolucionaria iraní. Creo que no voy a sorprender a nadie. Y si están observando al liderazgo de la Guardia Revolucionaria iraní, no creo que simplemente lo tomen en cuenta porque hablamos de ello. Pero habrá esfuerzos significativos por parte de todas las partes involucradas, la CIA, el Mossad, la Fuerza Aérea Israelí, la Fuerza Aérea estadounidense, para atacarlos. Y para eliminar a una tercera generación de líderes iraníes en menos de 2 o 3 meses, lo cual será importante. Y eso sigue en curso. Creo que debe estar realizándose un trabajo de inteligencia tremendamente intenso en este momento mientras hablamos. Estados Unidos e Israel se apresuran para obtener una conciencia situacional lo suficientemente buena y poder con suerte repetirlo con cierto nivel de éxito. La primera andanada de la guerra, cuando Jamenei y otros 40 altos dirigentes iraníes fueron eliminados. Así que líderes, infraestructura y, por supuesto, el estrecho de Hormuz, yo diría que eso es aparte porque no puede limitarse solo a una campaña aérea. Eso es una fuerza que tiene que ser conjunta en el sentido de aire, tierra, mar y, por supuesto, guerra electrónica, espectro y, por supuesto, inteligencia masiva. Esa es una operación militar que CENTCOM tiene la capacidad de realizar, para la cual se han estado preparando desde hace bastante tiempo. Cuentan con información de inteligencia. Ellos saben lo que se tiene que hacer, pero es una misión que necesita órdenes presidenciales y que alguien diga, háganlo, abran el estrecho de Hormuz y asegúrense de que los iraníes no tengan la capacidad de obstaculizar el tráfico internacional de nuevo. Lo que significa es que debe haber disposición por parte de Estados Unidos para enfrentar las posibles consecuencias de bajas que, por supuesto, todos esperamos que sean pocas e insignificantes. Pero cuando lo ves desde una perspectiva militar, abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza cinética es una misión que probablemente será desafiante. Según las evaluaciones que conozco, tomará algunas semanas lograrlo. Pero como cualquier otra misión en esta región, Estados Unidos tiene el poder de fuego, la inteligencia y la logística para hacerlo. Es cuestión de decidir si hacerlo o no. Esta misma semana, una vez más, antes de que el presidente Trump dijera que ha habido un gran progreso hacia un acuerdo, uno de los comentarios anteriores en Truth Social fue que tomaría aproximadamente 3 semanas si se reanudan los combates.
Al mismo tiempo, el secretario de Guerra Pete Hegseth hizo comentarios diciendo que, si no me equivoco, no estoy citando exactamente, algo así como que Estados Unidos no necesitará desplegar fuerzas terrestres para tomar el control de Hormuz. Así que, de nuevo, podría ser más cortinas de humo y más, ya sabes, enturbiar las aguas para pescar. ¿Qué opinas de esto? Porque parece que, como dijiste, sin que haya una respuesta cinética no vas a poder descubrir lo que está pasando. Sí, o sea, el estrecho de Hormuz, hasta donde entiendo, es un desafío militar complejo. Los iraníes se han atrincherado bien ahí, han preparado infraestructura dentro del terreno montañoso en la zona costera cerca del estrecho de Hormuz. Tienen posiciones de disparo efectivas ahí, posiciones de lanzamiento de misiles que han excavado y ocultado en sistemas de cuevas que tienen una salida a muchos kilómetros de distancia y que son difíciles de detectar. Y desde mi perspectiva militar, esta es una misión que necesitará tropas en el terreno. Se necesitarán fuerzas especiales, Rangers, infantes de marina o cualquier fuerza capaz de lanzarse desde el aire o desembarcar desde el mar para tomar ciertas áreas que son importantes. No creo que sea una misión que se pueda realizar solo desde el aire o desde el mar, si Estados Unidos realmente quiere tener un nivel muy alto de certeza de que los iraníes no tendrán ninguna capacidad de atacar embarcaciones en la región, lo cual probablemente intentarán hacer, porque para que el estrecho realmente esté abierto tiene que ser lo suficientemente seguro. No para que pase una embarcación militar con sistemas de guerra electrónica e interferidores, sino para que lo haga un buque de carga gigante, desarmado y de movimiento lento. Y las aseguradoras tienen que sentirse lo suficientemente seguras para hacerlo. Eso es lo que eventualmente será el punto de referencia. Así que si realmente quieres mantenerlo abierto y vas a hacerlo de manera cinética, eso requerirá bastante esfuerzo. Pero, de nuevo, Estados Unidos tiene la capacidad de hacerlo y creo que no lo harán solos. Si deciden hacerlo, creo que habrá participación israelí en cuanto a guerra electrónica, ataques aéreos, recolección de inteligencia y quizá otros recursos. Entonces, Pete Hegseth, de nuevo, al secretario de Guerra, se le preguntó a principios de esta semana sobre Estados Unidos e Israel si nuestros objetivos están alineados. Y no sé si esa persona lo estaba preguntando porque sabía que Estados Unidos iba a hacer una declaración pública que se avecinaba. Pero Pete Hegseth dijo que Israel y Estados Unidos pueden tener objetivos ligeramente diferentes, pero que solo hay una persona al mando. Así que creo que hay dos componentes interesantes en esto. Uno es que podemos tener objetivos ligeramente diferentes y el otro es que claramente, al menos desde su perspectiva, solo hay una persona al mando. No sé si Israel está exactamente de acuerdo con eso a largo plazo, tal vez a corto plazo. Pero ¿qué tipo de objetivos diferentes percibes aquí? ¿E Israel se está poniendo un poco nervioso? Lo he estado diciendo desde el principio. Creo que tenemos mucho en juego. Los estadounidenses tienen, ya sabes, cuestiones de postura estratégica y de proyección de fuerza, y su perspectiva es, ya sabes, la competencia entre potencias con China y su capacidad para ejercer dominio en la región, los mercados petroleros, el acceso a los recursos, etcétera. Para Israel, nuestra perspectiva es que esto es de vida o muerte. Esta es la capacidad de Israel para seguir existiendo, para defenderse, para permitir que sus ciudadanos vivan vidas normales y seguras. Así que, por supuesto, hay una perspectiva diferente aquí. Y, por supuesto, lo que será suficiente para Estados Unidos en cuanto a resultados finales puede no ser lo que Israel aspira. Creo que nuestras aspiraciones como un país que ha estado recibiendo la agresión iraní durante tanto tiempo, ya sea agresión directa de Irán, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, los hutíes, las milicias respaldadas por Irán en Irak o en Siria, o todos los anteriores combinados. Nuestra perspectiva es mucho más, bueno, eliminemos este régimen porque ha hecho tanto daño, es un factor tan desestabilizador en la región. Es algo que tiene un enfoque claro y un objetivo oficial que es destruir el Estado de Israel. Así que sí, creo que hay una brecha aquí entre lo que Israel eventualmente buscará hacer, y eso es derrocar al régimen y librarse nosotros mismos y la región del mayor factor desestabilizador y amenazante, el régimen iraní. Mientras que Estados Unidos probablemente pueda vivir con un régimen existente, debilitado, sometido, sin capacidades nucleares y que se ha visto obligado a sentarse a la mesa y firmar, está bien, no vamos a enriquecer y vamos a entregar el material enriquecido.
lo cual probablemente será suficiente para que los estadounidenses digan, está bien, misión cumplida, y podrían hacerlo con bastante justicia de su lado. No creo que haya ninguna duda en Israel o en la región sobre quién toma las decisiones. Creo que está bastante claro que el presidente Trump es quien toma las decisiones. Hay muchas cosas que han sucedido hasta ahora que no son del agrado de Israel, y creo que Israel hubiera querido que las cosas fueran diferentes. Pero aquí hay una jerarquía en este asunto, y Estados Unidos está a la cabeza. Estados Unidos es la superpotencia global. Y todas las personas que afirman que, ya sabes, es la cola la que mueve al perro, no entienden en absoluto el equilibrio de poder entre Estados Unidos e Israel. Y puedo dar muchos ejemplos de cómo Israel se ve obligado a contenerse y limitar sus operaciones militares y la presión contra sus enemigos porque Estados Unidos tiene otras prioridades. Israel fue detenido antes de acabar con Hamás. A Israel se le ha dicho que no continúe atacando a Hezbolá en Líbano, aunque nuestro enemigo está contra las cuerdas, están debilitados, pero aún no han sido derrotados. Pero cuando tu enemigo está debilitado es cuando realmente debes continuar con la presión. A Israel se le está diciendo que no lo haga. Así que creo que está bastante claro cómo está esa situación. Vamos a adentrarnos en Líbano, ya que mencionaste que Hezbollah e Israel están como detenidos en la frontera. Israel en este momento está ocupando posiciones muy estratégicas y elevadas, según entiendo, en Líbano, vigilando a Hezbollah, pero Hezbollah se está adaptando. Hay una guerra de drones que se está llevando a cabo de manera intensa. Desafortunadamente, Israel está perdiendo soldados. Cada soldado es valioso, gracias a Dios no estamos perdiendo soldados en grandes cantidades, pero sí estamos recibiendo golpes. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Puedes darnos una idea de dónde estamos hoy en Líbano? Sí, lo que ha hecho las fuerzas de defensa de Israel es, y para mí suena familiar. Recuerdo haber luchado en el sur del Líbano como un joven soldado, estando posicionado en la antigua fortaleza de los cruzados del castillo de Beaufort, justo al otro lado del río Litani, cerca de la zona de Nabatilla y Arnún. Entonces, lo que podemos ver es una línea bastante similar, conocida coloquialmente como la línea amarilla, que es un despliegue avanzado de tropas israelíes a unos pocos kilómetros de la frontera. Esta zona es un poco más grande de lo que Israel tenía de 1982 al 2000, un poco más grande en ciertas áreas. Está al otro lado del río Litani y algunas partes que no estaban incluidas antes ahora sí lo están. Pero lo importante es, creo yo, lo que las tropas israelíes están haciendo ahí. Esto no es lo que Israel solía hacer a finales de los 90, cuando las tropas israelíes estaban posicionadas en fortalezas estacionarias y básicamente esperaban ataques y simplemente trataban de actuar como un amortiguador entre las comunidades israelíes y donde estaba Hezbollah. Lo que Israel está haciendo ahora es en realidad modificar el terreno, el paisaje, y hacer que sea muy difícil para Hezbollah usar cualquier cosa en esa zona contra civiles israelíes en el futuro previsible. ¿Cómo se está haciendo eso? Derribando, desmantelando la infraestructura que vimos con nuestros propios ojos que Hezbollah estaba usando contra Israel, y me refiero a casas que para el ojo no entrenado, el ojo que no tiene información de inteligencia detrás, parecen casas de civiles. Hay pueblos enteros, pueblos chiitas en el sur del Líbano, Ashaib en el sector occidental, el Hayam en el sector oriental y muchos otros. Toda el área alrededor de Metula, El Hades y Calaya y muchos otros lugares que parecían pueblos civiles pero eran bastiones de Hezbollah, donde casi cada casa era utilizada por Hezbollah, ya sea para recopilar información, organizar operaciones, disparar contra Israel o tener combatientes en el terreno, en un túnel o cualquiera de las combinaciones anteriores. Entonces, lo que Israel está haciendo ahora, y eso es una parte importante de cara al futuro a nivel táctico, es simplemente limpiar esas áreas. Y cuando nuestros espectadores tengan la oportunidad de venir a Israel y ver la frontera norte, los animo a hacerlo porque lo que está pasando ahora es que ese paisaje está cambiando. Está cambiando para mejor desde la perspectiva de la seguridad de los israelíes. Y ahora va a haber una zona de amortiguamiento más permanente, incluso cuando las fuerzas israelíes se retiren de ella, lo que hará difícil que Hezbollah use la infraestructura civil libanesa para atacar a Israel.
Eso es importante, pero eso es solo a nivel táctico. Eso no es un logro estratégico porque Hezbollah posee armas que, por supuesto, son capaces de alcanzar distancias muy superiores a los pocos kilómetros que mide una zona de amortiguamiento. Y lo que estamos viendo es una especie de, ya sabes, un cese al fuego muy flexible, al menos sobre el papel, oficialmente hoy. Hay un cese al fuego entre Líbano e Israel. En realidad, la última vez que sonaron las sirenas en el norte de Israel fue exactamente hace 2 horas. Ya te ha habido alarmas constantes y ataques con drones, cohetes y misiles de Hezbollah. Y las fuerzas de defensa de Israel, como dije, también han estado realizando operaciones. Las acciones más grandes no están ocurriendo. No estamos atacando en Líbano, no estamos atacando en el Valle de la Bekaa y los objetivos más sensibles de Hezbollah actualmente están vetados por directrices de Estados Unidos. Y lo que tenemos en Beirut y otros lugares, sí. Y lo que tenemos es una situación donde, ya sabes, hay buena voluntad, hay buenas intenciones tanto del lado libanés como del israelí. Pero la realidad es que nadie está desarmando a Hezbollah. El gobierno libanés no lo está haciendo. Hablan de ello, pero no vemos que tomen medidas. Y a Israel se le impide emplear más capacidades militares. Ahora, para ser muy honesto y claro, yo, desde una perspectiva militar, no creo que sea razonable pensar que las fuerzas de defensa de Israel tengan la capacidad de desarmar a Hezbollah, desmantelar a Hezbollah o derrotarlo militarmente en la situación actual. Esa sería una tarea que probablemente tomaría años y requeriría muchos recursos, y no estoy seguro de que actualmente Israel se enfoque en hacer eso. Sin embargo, lo que creo que sí es posible y que debería buscarse es una estrategia conjunta en la que Estados Unidos, el Estado libanés, Israel y tal vez algunos otros actores regionales, quizás Emiratos Árabes Unidos, tal vez los sauditas e incluso los sirios, unan fuerzas y se enfoquen en debilitar esa célula cancerosa en Líbano llamada Hezbollah y debilitarla utilizando medios militares, presión israelí y algo de presión libanesa. Están limitados en su capacidad para hacerlo, pero lo que sí está al alcance es la infraestructura económica de Hezbollah. Tienen un sistema separado, un sistema financiero separado en Líbano que es independiente del sistema financiero libanés. Apoya a la base social de Hezbollah, a los chiitas en el sur y donde quiera que vivan los chiitas. Tienen un banco especial, Card al-Hassan, y algunas otras instituciones financieras. Tienen gasolineras, tienen supermercados. ¿Por qué no han atacado eso, Jonathan? Algunas de esas cosas sí han sido atacadas. Quiero decir, las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando depósitos de dinero y oro en la Daya. Hicimos eso en las primeras etapas de la guerra, cuando Hassan Saleh aún estaba vivo. Recuerdo que incluso lo publicamos como una especie de cacería de oro, donde las fuerzas de defensa de Israel informaron a la gente en la Dajia exactamente dónde Hezbollah estaba escondiendo su oro y dinero y debajo de qué edificios. Y ya sabes, queríamos ver qué pasaría y cuánta gente intentaría ir realmente y tomarlo, pero la fiebre del oro libanesa, sí, la fiebre del oro libanesa, el dorado. Pero la infraestructura no ha sido golpeada económicamente lo suficiente y ha habido daños físicos, pero la infraestructura existe. Y creo que eso es algo en lo que Israel, el Estado libanés y Estados Unidos deberían enfocarse para debilitar la capacidad de Hezbollah de seguir gozando del apoyo de la población, para debilitar su capacidad de seguir pagando salarios a sus combatientes, para debilitar su capacidad de tener esta red separada y aislada. Eso proporciona combustible, gas, servicios médicos, escuelas y dinero a una población que, al recibir estos servicios, permanece leal a Hezbollah y continúa apoyándolos. Eso necesita ser debilitado y debe ser un enfoque paciente y a largo plazo que aplique presión desde todas las direcciones, con el objetivo de debilitar a Hezbollah hasta tal punto que las Fuerzas Armadas libanesas, el gobierno libanés, puedan entrar y hacer lo que tienen que hacer, que es desarmar a Hezbollah, sin bajas que estén más allá del umbral que ellos sean capaces de manejar, el cual no creo que sea muy alto.
Así que tendrá que ser un número muy bajo y manejable. ¿Cómo se puede lograr eso? Debilitando significativamente a Hezbollah antes. Creo que eso es alcanzable. Creo que es un objetivo realista que el Estado de Israel, el Estado de Líbano, con la ayuda de Estados Unidos y algunos socios adicionales, pueden intentar lograr. Y creo que es algo de lo que Israel y Líbano se beneficiarían enormemente, y espero que lo veamos. Pero el problema es que, ya sabes, las organizaciones terroristas y los regímenes de terror tienen una perspectiva más a largo plazo. Piensan a largo plazo, planean a largo plazo. No les preocupan los ciclos electorales, la popularidad ni los índices de aprobación. Ellos piensan a largo plazo y lo que necesitamos, de nuestro lado, los buenos, es también pensar a largo plazo y tener claras nuestras prioridades. Si ampliamos la perspectiva por un momento y vemos Líbano, Israel, la región, ahora es una excelente oportunidad para realmente desmantelar el mayor y más importante proxy iraní jamás construido. El régimen iraní está en su punto más débil, Hezbollah está en su punto más débil, ahora es el momento. Probablemente nunca habrá una mejor oportunidad para que el gobierno libanés tome el control del país. Tienen una combinación única de apoyos. Estados Unidos, Israel, quizá los Emiratos y otros que están dispuestos a ayudar. Lo que necesitan hacer es aprovechar el momento. El primer ministro y el ministro de Defensa, Israel Katz, han sido muy claros en que van a intentar tan pronto como esto termine, eliminar la amenaza. Ahora, entiendo por lo que dices que podría ser muy difícil sin que Estados Unidos suministre. Probablemente nunca vamos a tener un presidente de Estados Unidos, o es difícil imaginar un presidente de Estados Unidos que sea más favorable hacia Israel que el presidente Trump. Sin embargo, él está tratando de convencer al pueblo estadounidense en este momento de que Irán es importante. No estoy seguro de que vayamos a poder convencerlos de que Líbano también es importante. Tal vez puedan abastecer a Israel. Pero Israel, ¿no crees que Israel tiene la capacidad si entra con toda su fuerza y está dispuesto a pagar el precio? Que podríamos llevar a Hezbollah al límite, golpear esas instituciones financieras, atacar las gasolineras, eliminar cualquier ingreso que estén obteniendo y presionarlo lo suficiente para que el gobierno libanés intervenga. Sí, con medios cinéticos no. Creo que Israel puede causar mucho daño. Creo que Israel puede golpear duramente a Hezbollah. Puede infligir daños estructurales significativos a los comandantes de Hezbollah, a su estructura. Ya hemos matado a varios miles. Nuestros valientes combatientes, las fuerzas de defensa de Israel y la Fuerza Aérea de Israel, en el terreno, en combate cercano, combate cuerpo a cuerpo y por otros medios, ya han sido muy efectivos contra Hezbollah, lo cual es tremendo. Pero los logros militares, en mi opinión, solo te llevan hasta cierto punto. Y Hezbollah, mientras tenga el apoyo de la población chiita, mientras tenga la estructura, la infraestructura que le permite existir como un estado dentro de otro estado, podrán, ya sabes, bajar el tono y, ya sabes, ser más defensivos, no estar tan expuestos. Esperarán a que la presión disminuya y entonces podrán volver a surgir. Y eso, ya sabes, es algo que hemos visto que las organizaciones terroristas hacen en el pasado. Las organizaciones terroristas son muy buenas para replegarse. Y luego, cuando mejoran las circunstancias, vuelven a expandirse, reclutan a más personas, emergen victoriosas y afirman que este poderoso Estado-nación intentó derrotarnos, pero aquí estamos. Eso sirve muy bien para reclutar y eso debe prevenirse. Así que, en mi opinión, la presión integral, es decir, militar, económica, política y social, es el camino a seguir. Y creo que veremos combates contra Hezbollah durante varios meses más. Tal vez no al nivel de intensidad que queremos, pero creo que vamos a ver esfuerzos continuos. Y con respecto a lo que el mundo piensa al respecto, lo que Estados Unidos piensa al respecto, creo que aquí Israel tendrá más libertad de acción, porque Líbano, a diferencia de Irán, no afecta los precios mundiales del petróleo o realmente no va a afectar cuánto pagan los estadounidenses por la gasolina en la gasolinera. Y por lo tanto creo que Israel tendrá más capacidad para hacerlo. Y también creo que los europeos, los árabes de la región, mucha gente entiende qué es Hezbollah y lo malos que son para Líbano y lo malos que son para la región. Por lo tanto, habrá disposición o al menos interferencia para que Israel realmente ayude a hacer el trabajo. Uno de los aspectos que más rápidamente ha cambiado en la guerra entre nosotros y Líbano ha sido la guerra con drones.
y hemos visto cómo ha progresado a través de varias etapas. Es como pasar del iPhone 1 al iPhone 10 en un periodo de tiempo muy corto, y ahora estamos hablando de drones de fibra óptica. ¿Puedes contarnos, Jonathan, la evolución de dónde estábamos con los drones, por qué los necesitábamos, por qué ahora estamos escuchando sobre el uso de drones de fibra óptica por ambos lados y por qué son tan peligrosos? Sí, o sea, ha habido muchísimas cosas pasando y muchos desarrollos tecnológicos en el uso y la aplicación de tecnología civil y de videojuegos en escenarios militares. Han pasado muchas cosas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ambos bandos realmente han utilizado la tecnología y han sido muy creativos al aplicarla con fines militares. Yo diría que los ucranianos probablemente lo han hecho mejor, más rápido y con mayor efectividad que los rusos, y creo que, siendo una fuerza más pequeña, han podido ejercer mucha influencia sobre los rusos. Y, por supuesto, lo que sucede en un campo de batalla generalmente es observado, copiado o mejorado en otros campos de batalla. Entonces, lo que vemos es que Israel y Hezbollah están usando nuevas herramientas que están disponibles, que son baratas, rápidas, escalables y efectivas en el campo de batalla. Como arma, ya sabes, hay un aspecto psicológico muy importante en estos drones porque realmente hace que una persona en el terreno, ya sea un soldado de las fuerzas de defensa de Israel o un terrorista de Hezbollah, se sienta amenazado o que sea consciente de que puede ser atacado en cualquier momento que esté afuera y al aire libre o en un vehículo no blindado. Y eso, ya sabes, es una mentalidad difícil de tener. Lo que estamos viendo en términos de tecnología son estos drones que usan fibra óptica como una forma de controlarlos, lo que los hace casi imposibles de bloquear, interceptar o interferir con ellos. ¿Puedes explicar eso? O sea, un dron normal, tengo mi pequeño control y mi DJI vuela en el aire y se aleja de mí. Sí. Eso es por radio, es radio, y la radio está funcionando. Y las ondas de radio pueden ser, y de hecho pueden ser interferidas, y un dron así puede, ya sabes, se le puede tomar el control relativamente fácil y estrellarlo contra el suelo. Y entonces ya no es una amenaza. E incluso Hezbollah tiene esa tecnología para interferir y hasta cierto punto. No está ni cerca, ya sabes, de lo que Israel y otros países tienen, pero sí, ellos también tienen esa capacidad. Y la fibra óptica es simplemente algo muy delgado. Piensa en algo como un cabello, quizá un poco más ancho que un cabello en cuanto al diámetro, por supuesto mucho más resistente. Eso está en una pequeña cápsula debajo del dron, muy ligera, liviana, y está organizada de tal manera que simplemente se libera del dron y se conecta entre el control y el dron mientras está en el aire. Es como un carrete de hilo, exactamente. Es casi como un papalote. Es como una cuerda atada. Una cuerda atada a él que transfiere información extremadamente rápido de una manera que no puedes interferir externamente. No son ondas de radio y para poder afectarlo tienes que cortarlo, lo cual es algo muy difícil de hacer mientras está volando. Estos drones son muy ágiles, muy rápidos y pueden volar a gran altitud. Quiero decir, no son drones estratégicos, pero puedes volarlos relativamente altos sobre el suelo y luego en áreas extremadamente estrechas son muy maniobrables y responden muy rápido. Y con operadores que tienen las habilidades y el entrenamiento, puedes atacar objetivos que se mueven rápidamente, como dos terroristas sentados en una motocicleta yendo a toda velocidad y tratando de escapar. Serán atacados si están al descubierto, y hemos visto que las fuerzas de defensa de Israel lo hicieron con éxito hace apenas unos días. Y desafortunadamente hemos visto que Hezbollah ha usado drones similares contra los soldados israelíes cuando intentaban evacuar heridos tratando de atacar un helicóptero. Los hemos visto atacar tanques Merkava, jeeps y otra infraestructura, y también lugares donde los soldados israelíes están dentro de casas. Todo eso está sucediendo. Así que es un arma que, ya sabes, no es sorprendente. Hemos estado cubriendo esto durante mucho tiempo. Cualquiera que esté interesado en asuntos militares ha visto y reconocido la creciente importancia de los vehículos pilotados a distancia, vehículos, ya sea en el aire, en el mar o bajo tierra. Esta es realmente una tendencia muy fuerte.
Y lo que estamos viendo ahora es que ambos bandos los están usando de manera relativamente efectiva. Israel ha estado usando drones de manera muy efectiva bajo tierra para limpiar la infraestructura subterránea de Hamás y Hezbollah y buscar trampas explosivas. Y ya sabes, antes de enviar a un perro o a soldados israelíes abajo, lo revisamos a fondo con drones. Hemos podido usarlos para eliminar terroristas y hay muchos videos que lo muestran. Y siempre es bueno ver cuando las fuerzas de defensa de Israel usan nueva tecnología y pueden mostrar lo que hacen en el campo de batalla. Y tristemente también hemos visto que Hezbollah hace un uso efectivo de esas armas. Y creo que es algo que vamos a seguir viendo intensificarse hasta que uno de los bandos, yo apostaría por Israel, logre encontrar una solución tecnológica que anule la capacidad del otro bando de usar esa arma. Ese siempre es el ciclo. Siempre existe la competencia entre el atacante y el defensor, entre la ojiva y el blindaje defensivo. Ahora quiero que vayamos desde el norte, hagamos un viaje hacia el sur y entremos a Gaza. Así que desde hace varios meses, Israel se ha detenido nuevamente en otra línea amarilla en la franja de Gaza. Tú y yo conocemos bien Gaza. Tú conoces Líbano más que casi cualquier otra persona que haya conocido. Pero las tropas israelíes están en esta línea amarilla en Gaza y hay un consejo de paz que fue establecida por el presidente Trump. No estoy seguro de quién la dirige hoy en día. Ha habido, en cuanto al líder popular, un líder técnico del consejo de paz. Pero hemos estado escuchando incluso en un documento que se filtró esta mañana en el Times of Israel que aparentemente decía eso. El líder del Consejo de Paz dijo que si Hamás no acepta desarmarse en un futuro muy cercano, según este informe, no podrá decirle a Israel que siga absteniéndose de lanzar ofensivas contra Hamás. ¿Puedes describirnos de nuevo cómo está la situación en Gaza hoy y cómo es probable que se desarrolle esto si Hamás no se desarma? Entonces, la resolución del Consejo de Seguridad creo que fue la 2803, si no me equivoco, que es la versión internacional oficial del Plan de Paz de Trump, 20 puntos, pero específicamente el primer punto es que la Franja de Gaza será desmilitarizada y desradicalizada. Ese es el primer punto de acción. Desmilitarizada significa que jamás será despojado de sus armas. Ellos entregarán sus armas y renunciarán al control sobre la franja de Gaza. Todavía estamos en ese punto. Sabes, estoy extremadamente feliz de que nuestros rehenes estén de regreso en casa. Siempre estaré agradecido por la participación personal del presidente, de su equipo de negociación, por el hecho de que pudieron lograr este acto milagroso de traer a todos nuestros rehenes a casa, a todos los que están vivos, a todos los que fueron asesinados, y por primera vez desde 2014 no hay israelíes en la Franja de Gaza. Y ese es un logro fenomenal que creo que nosotros como pueblo judío siempre recordaremos y agradeceremos al presidente Trump y a su equipo. Ese es un gran logro. Pero fuera de eso, cuando vemos la realidad sobre el terreno, tenemos el plan de Trump que sobre el papel es totalmente bueno. ¿Sabes algo con lo que creo que Israel podría vivir? Sería genial para la gente en Gaza, sería genial para la región. Los pondría en un camino diferente, una trayectoria diferente de prosperidad y un buen futuro. Pero la condición y todo depende de que Hamás sea desarmado. Y el jefe de la Junta de la Paz, Nikolai Mladinov, un diplomático y político muy experimentado, estuvo aquí en su anterior cargo como coordinador especial de la ONU. Un caso raro de un funcionario designado por la ONU que realmente fue respetado por ambas partes, por Israel y por los árabes, y que fue considerado eficaz. Este es un tipo que lo entiende, que comprende la dinámica de la región, y creo que si él dijo eso, que no lo hemos escuchado decirlo, pero si realmente lo dijo, creo que es una evaluación muy lúcida. Es obvio que mientras Hamás tenga armas no se puede avanzar. No habrá nadie limpiando los escombros, no habrá reconstrucción, no habrá viviendas alternativas. Nada bueno sucederá mientras Hamás siga oprimiendo lo que queda de la Franja de Gaza y a las personas que viven ahí. Así que esa es la condición previa. Todo depende de eso. Y es bueno que eso ahora esté sobre la mesa porque mucha gente, ya sabes, pensaba hace medio año más o menos, cuando se hizo el acuerdo, un poco más que eso, que, oh no, estamos bien. Ahora va a haber paz y, ya sabes, un conflicto se ha resuelto.
Bueno, desafortunadamente no tan rápido. Y seguimos en el mismo punto de partida. Y jamás lo ha dicho muy claramente, lo dijeron oficialmente la semana pasada, ya sabes, lo pensamos, dicen, parafraseando, y no vamos a desarmarnos. Vamos a seguir controlando la franja de Gaza. Y eso deja a la gente en Gaza, en la miseria. Deja la franja de Gaza bajo la ocupación de Hamás. Deja la franja de Gaza en una situación humanitaria terrible. Y cualquiera que se preocupe por la situación de la gente ahí debería enfocar su energía en una sola cosa y nada más. Deshacerse de Hamás. En el momento en que eso suceda, entonces existe la posibilidad de que ocurra una sucesión de eventos positivos para que Gaza se desradicalice, para que se instituya un tipo de gobierno diferente, para que se lleve a cabo la reconstrucción, para capacitación vocacional, para un sistema educativo diferente, para que la UNRWA sea disuelta y expulsada de Gaza y luego para que se implemente un sistema educativo distinto, para que los habitantes de Gaza se enfoquen en la prosperidad futura para ellos mismos y no en tratar de destruir a Israel como su principal objetivo en la vida. Muchas cosas positivas sucederán. Ninguna de esas cosas sucederá si Hamás no es desarmado, y ahí es donde estamos hoy. Tropas israelíes desplegadas en la franja de Gaza, desmantelando capa tras capa, túnel tras túnel. Que Hamás pasó tantos años y gastó tanta de la ayuda extranjera que se le proporcionó a la franja de Gaza en construir infraestructura militar que está siendo desmantelada por las tropas israelíes cada día que pasa. Pero la conclusión, lamentablemente, es pesimista. Si Hamás no está dispuesto a desarmarse y nadie los obliga, la franja de Gaza vuelve al punto de partida. Lo que significa que Israel se verá obligado a hacerlo. Lo que hace que eso sea extremadamente probable, ¿sí? Jonathan, quiero agradecerte. Siempre contigo es un viaje. Siento que subimos a algún vehículo de vigilancia aérea. Volamos a Irán. Volamos por Hormuz, regresamos al Líbano, regresamos a Gaza. Tienes un conocimiento increíble de Medio Oriente. Y solo quiero decirle a nuestra audiencia, como representante del Estado de Israel, como portavoz del Estado de Israel, Jonathan, creo que tu claridad es un regalo para el pueblo judío. Así que gracias por acompañarnos. De todas formas, gracias. Y siempre vamos a obligarte a volver con nosotros mientras podamos. No necesito que me obliguen, estoy feliz por cada oportunidad y creo que JNS hace un gran trabajo al proporcionar información a las personas que quieren entender las complejidades, lo bueno, lo malo y lo feo de Israel, sin endulzar nada de lo que hace Israel o las fuerzas de defensa de Israel, pero realmente obteniendo una mejor comprensión de las realidades de las que muchas veces los consumidores de los medios masivos en Occidente son privados. Si solo escuchas a los medios masivos, tu comprensión de la situación en el terreno será errónea, ya sea sobre Irán, Gaza, Líbano, Judea y Samaria o la política israelí, será errónea. Y lo que sugiero a las personas es que siempre tengan una variedad de fuentes de información, incluyendo JNS TV, incluyendo otras fuentes que tengan una perspectiva mucho más clara de lo que sucede en el terreno. Y siempre me alegra tener la oportunidad de estar aquí. Gracias. Doc, gracias, amigo.